Boa tarde para vocês todas, vocês todos, então. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta conferência como a atividade que conclui os trabalhos do dia de hoje, deste seminário, 20 anos depois, a contemporaneidade do pensamento de Abdelmalek Sayad. Então, na parte da manhã, nós já tivemos duas mesas redondas, né, sob a coordenação. A primeira mesa, a coordenação da professora Rosana Benninger, do Observatório das Migrações, aqui do Estado de São Paulo. Ela que também é professora do NEPO e do IFISH Unicamp, onde coordena a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. E a segunda mesa, sob a minha coordenação, eu que também faço parte da equipe de organização desse seminário e atuo na Missão Paz. Para a conferência que agora a gente então dará início, a conferência com o título La Sociología contra el Imperio, Abdelmalek Sayad, frente ao colonialismo e ao capitalismo. Então, esse é o tema da conferência de hoje, mas antes de apresentar a professora que vai coordenar os trabalhos da conferência, eu gostaria de fazer alguns registros e também alguns avisos. Eu começo com os registros, né? Então, nós contamos aqui de forma muito satisfatória e alegre com a presença da professora Liliana Senini, ela que é professora aposentada da Unicamp. Também esteve agora há pouco conosco a professora Ana Nasser, e estará amanhã novamente. E sobre a Ana Nasser eu vou falar muito pouco, porque amanhã a professora Dulce dará mais informações. Só para vocês terem uma ideia, a professora Ana Nasser compôs a equipe que traduziu o texto O Retorno, que deu, então, origem à edição especial da revista Travessia, com o texto do Sayad. Contamos também com a presença aí do professor Edgar Malagodi, né, que é professor aposentado da Universidade Federal de Campina Grande, e também muito contribui aí para os desenvolvimentos de pesquisas e tradução também de textos aqui no Brasil para a gente. Estiveram conosco ontem aqui a professora Maria Ângela Vanderlei e o professor Luiz Eduardo Vanderlei, ambos aí marido e mulher, e também ambos professores da PUC de São Paulo. Ainda hoje conosco a professora Maria Cristina Cadalto, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, está aqui conosco. Também está conosco o professor doutor Padre Irineu Zotti, ele que faz parte do CEMLA. O CEMLA é o Centro de Estudos Migratórios Latino-Americano, e o Padre Irineu Zotti é vinculado à Congregação Escalabriniana, que é a mesma congregação de padres e irmãs, especialmente de padres que atuam aqui na Missão Paz São Paulo, na Baixada do Glicério. O Padre Irineu Zotti faz parte aí, através do CEMLA, né, das organizações e instituições de apoio a este seminário sobre Sayad. E lá no CEMLA, ele, além de atuar como diretor do Centro de Estudos, também é o editor-chefe da revista Estúdios Migratórios Latino-Americanos. Ele é formado em Filosofia da Educação e também atua como diretor Hogar e Missão para Marinos, que é um trabalho da Pastoral dos Migrantes, mas aí especialmente com as pessoas que atuam nos mares, ou trabalham nos mares, né, seja como transporte de cargas, mercadorias, mas também os navios de passageiros. Então, essas pessoas estão aí conosco e ajudando a dar mais vida e contribuindo para uma maior riqueza deste seminário. Um aviso refere-se, então, ao convite que ainda foi feito na parte da manhã para a participação nesta confraternização que a gente fará após a conferência de hoje. Então, como eu disse, a gente teve dificuldade de financiamento do seminário e nós gostaríamos muito de que essa confraternização fosse aí financiada, não é, pelos projetos que a gente enviou para as agências solicitando recursos para isso. Como não conseguimos isto, a ideia é que cada um se autofinancie na pizzaria Macedo, que fica aqui na esquina das ruas Monte Alegre com Homem de Melo. É logo aqui pertinho, aí subindo aqui, saindo do Tuca Arena, passa pelo o Teatro Tuca, que a gente chama de Tucão,
e daí a gente chega às esquinas da rua Monte Alegre com Homem de Melo. Então, não precisa mais também, assim dizer, ir lá com as meninas da secretaria e registrar o interesse para participar desta confraternização. Ao final, a gente forma um grupo e vai até a pizzaria para poder fazer isto. Tá. Dois últimos avisos. Um refere-se a este belíssimo livro, Dois Meninos de Cacuma, que está aqui em minhas mãos. Trata-se de um trabalho maravilhoso, né, de fotografias, além de poéticas, informativas, formativas, muito sensibilizadoras sobre algumas das dimensões do refúgio. E este livro acabou de ser lançado, ele é da Marie-Ange Bordas, que está aqui conosco, Marie? Já chegou? Não chegou. Ah, está aqui na minha frente. Então, é o livro da Marie, que ela acabou de ser lançado, e está fazendo outros lançamentos, né, Marie? Talvez a gente ainda faça um lançamento lá nos Diálogos do SEM, Padre Paulo, lá na Missão Paz, pensando aí para novembro, quem sabe, né, Marie? Vamos conversar. Depois haverá lançamentos também no Rio de Janeiro, né? Você me informou. Então, depois, quem tiver interesse no livro ou fazer outras perguntas, é só procurar a Marie. Quero também aproveitar e saudar as pessoas que estão nos acompanhando pelo Web Rádio Imigrantes em Espanhol, da Missão Paz São Paulo, e ainda pelo Facebook da revista Travessia, né? Miguel tem alguma informação? Oi. Então, saudar vocês que nos acompanham pelo Facebook da revista Travessia, pelo Web Rádio Imigrantes em Espanhol, da Missão Paz de São Paulo. Tanto para vocês que estão acompanhando aqui presencialmente, mas para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, depois, quem tem interesse em revisitar as palestras e conferências que foram feitas nesse seminário, basta entrar no Facebook da revista Travessia, não é? Ou da Missão Paz São Paulo, e vocês encontrarão lá os vídeos com as palestras e conferências na íntegra, para poder ouvir. Vocês só não encontrarão as palestras que foram realizadas na manhã do primeiro dia, porque naquela manhã nós tivemos um problema técnico e 2 palestras, então, não foram gravadas, não foram filmadas. As demais, todas estão disponibilizadas, inclusive, para baixar e gravar em outra plataforma, se assim o desejarem. Na segunda mesa redonda da manhã de hoje, nós tivemos 850 pessoas exatas, né, que visualizaram, algumas em tempo integral e outras que passaram por alguns momentos para acompanhar a mesa redonda, a segunda mesa redonda. E a primeira mesa redonda, nós tivemos 623 pessoas visualizando. Chega de trololó, né, e vamos, então, dar aqui início, efetivamente, aos trabalhos da conferência de hoje. Quem coordenará, então, os trabalhos dessa conferência é a professora Lúcia Bogos, ela que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais aqui da PUC de São Paulo, e tem sido aí uma grande parceira da gente, seja ali nos trabalhos realizados pela Missão Paz, mas também nos trabalhos, simpósios, seminários que são realizados a partir do Departamento de Ciência da Religião aqui da PUC de São Paulo. Professora Lúcia. Obrigada, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra receber o professor Amin Pérez, da Emory University, e eu tenho a grande satisfação de apresentá-lo, né, como conferencista, abordando o tema A Sociologia contra o Império, Abdelmalek Sayad, frente ao colonialismo e ao capitalismo. O professor Amin é formado pela École de Hautes Études, é discípulo, me autorizou a dizer, do professor Afrânio Garcia, que ontem fez a nossa conferência da tarde, e é autor de vários trabalhos sobre o Sayad. Lançará em fevereiro um novo livro sobre a obra do Sayad, que ele falará, né, a respeito, e editou 2 livros, um deles, O Desarraigo, os 2 estão aqui depois, né, para
quem quiser, tá? O desarraigo, e outro, a fabricação de las identidades culturais. Tá? Depois, enfim, acho que não há para venda, mas há para exposição, e quem quiser depois conversar a respeito. Tá? O professor Amin está atuando como professor visitante na Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, e a gente agradece muito o seu esforço de ter vindo, né, essa disposição, essa disponibilidade, porque ele veio de Atlanta. Ele não estava no Brasil, não estava na América Latina, está lá, né, começando esse programa de professor visitante, e foi mais uma pessoa, né, que aderiu à nossa ideia, à nossa proposta, e está aqui conosco, muito nos honrando. Então, muito obrigada, e com a palavra. Obrigado. Al contrario, para mí un gran y grato honor estar aquí, y por eso quiero primero agradecer a los organizadores, a Lucia, a Carlos, a Gustavo, a Dulce, por todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho desde hace mucho más de meses, años, y en las condiciones en que la han hecho, que siempre me sorprendieron, y a pesar de que tenemos un sistema un poco complicado de gobierno con relación a las ciencias sociales, porque yo vengo de República Dominicana, donde las condiciones también son muy precarias. Pero sí, felicitarlos por la calidad de estas jornadas, y honrado de participar en estas jornadas y ver cómo el pensamiento de Abdelmalek Sayad, tan lúcido e innovador para su tiempo, como tan urgente para nuestro presente, se sigue ampliando y se sigue convirtiendo como una herramienta indispensable para conocer no solamente el fenómeno migratorio, porque yo pienso que la grandeza de Abdelmalek Sayad es que nos ayuda a entender a través del fenómeno migratorio el funcionamiento de nuestro mundo social. Honrado también, por supuesto, de hacerlo aquí en Brasil, una tierra muy querida para mí y para Sayad también, durante, como lo expresó ayer Afranio, durante sus 2 visitas, el impacto que tuvo su trabajo en la formación de nuevas personas, de nuevos investigadores, ese retorno un poco a sus orígenes, a sus principales y primeros estudios sobre los campesinos, que tuvieron un gran impacto aquí, pero también cómo la obra de Abdelmalek Sayad se retroalimentó de su estancia aquí en Brasil, como lo dijo Afranio también, porque le permitió a él distanciarse de 2 estados de los cuales él fue muy, digámoslo así, mutilado ciudadanamente, primero Argelia y Francia, y aquí le permitió un poco hacer un retorno reflexivo sobre su propia vida. En fin, honrado también de hacerlo ante una obra profundamente sensible, humana, innovadora, que ha contado tanto y que me sigue acompañando en mis investigaciones, primero con los argelinos en Francia y con los cortadores de la caña de azúcar haitianos en República Dominicana. Trabajo que ha contado tanto por sus análisis brillantes sobre las lógicas de exclusión que trama el Estado entre nacionales e inmigrantes, analizando cómo la identidad de los inmigrantes y de sus hijos se constituye como ajena del país donde nacieron e incluso como una amenaza para el porvenir de la nación. Trabajo que ha contado bastante para mí también por sus testimonios profundos sobre las vivencias contradictorias en las que se encuentran los inmigrantes entre, primero, esa sociedad de origen que exige del ausente que se quede fiel como si nunca ha emigrado, percibiéndolo a la vez como alterado por el país de inmigración. Segundo, los inmigrantes que por sus socializaciones múltiples no dejan de consolidar su presencia y alejar un poco esas posibilidades del retorno. Y en fin, la sociedad de inmigración que solo legitima al inmigrante como fuerza laboral, contribuyendo a hacer perdurar esta presencia de manera provisoria. En fin, una obra sin igual en ayudarnos a entender que no hay mejor manera de entender y de comprender el Estado que a través de su relación con los inmigrantes. Ante esto vale
hacerse dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con este trabajo que resuena tanto hoy día? ¿De dónde viene la fuerza del pensamiento y el método de Abdelmalek Zayat? Y es precisamente sobre los cimientos de una revolución intelectual que no solo renovó nuestra manera de ver y de entender el mundo, sino también que renovó la manera mediante la cual las ciencias sociales la practicaban, la analizaban y la transformó como una herramienta para transformar la sociedad. Y es sobre estos orígenes que pretendo enfocar mi presentación. No es coincidencia si el interés de desvelar lo que en mi opinión está en el corazón, en el centro del trabajo de Abdelmalek Zayat, es decir, desencarnar los mecanismos que participan en la reproducción de las relaciones de dominación. No es coincidencia que este trabajo haya nacido en un contexto en donde la humanidad fue reprimida e incluso prohibida, que fue la colonización. Es, en efecto, bajo el fuego de una de las guerras más atroces de la historia, la Guerra de Liberación Argelina, contra el Imperio francés, uno sin duda de los más atroces, que Zayat dará forma a un programa científico preocupado de restituir los procesos de dominación como un prealable, como un requisito para pensar la emancipación social. Como trataré de mostrar, Zayat no buscó hacer ciencia. Su proyecto fue hacer de la ciencia una ciencia social marcada por preocupaciones políticas basadas en un doble gesto. El primero era desmantelar las categorías del pensamiento a través de las cuales la ciencia concebía y constituía la realidad del mundo. Por otro lado, era establecer una ciencia social que devuelva a los hombres y mujeres el significado de su sufrimiento, esas paradojas de la alteridad que él muy minuciosamente trata de desencarnar, las humillaciones, los impases, las frustraciones vividas como personales, como una condición necesaria para la transformación de estas condiciones. ¿Cómo entonces Zayat viene a pensar la emancipación en el mismo momento en que se ejercieron las formas más brutales de dominación en el período de la guerra colonial argelina? Recordemos primero para esto de dónde viene y de dónde nace esta voluntad. ¿Cuáles son los orígenes sociales de este combate que va a llevar a Abdelmalek Zayat a crear una ciencia social distinta que nos ayude a comprender y a transformar el mundo? Creo que es necesario conocer muy bien un sistema desde dentro, que es necesario ser un producto, su expresión, para poder combatirlo de alguna manera con sus propias armas, para derrotarlo en su terreno. ¿Quiénes son esos personajes que aún estando dentro, están completamente fuera? Este es un revolucionario simbólico. Es alguien que completamente poseído por un sistema, logra tomar posesión de él, convirtiendo el control que tiene de este sistema contra este sistema. Este análisis de Pierre Bourdieu para describir el revolucionario simbólico que fue el pintor Edouard Manet se aplica perfectamente a Zayat como alguien que fue parte del sistema, pero siempre con la intención de subvertir su orden. Zayat, en efecto, no es completamente un marginal. Ya ayer escuchábamos un poco de cómo Afranios retrasaba un poco su trayectoria. Zayat era alguien que hacía parte del sistema por su escolarización de élite que tenía, siempre distante de la misma por su condición étnica, a la cual lo van a relegar, pero siempre estuvo listo para enfrentarlo. Zayat era un hijo de funcionario de la administración colonial. Siempre que él acompañaba a su padre fue constantemente amenazado y castigado por las denuncias que él hacía de los dos bandos, primero de las élites locales argelinas, contra todas las pruebas de corrupción que él logró desvelar, y también contra el imperio colonial, contra el poder colonial. Zayat pertenece al selecto grupo de indígenas, como le llamaban en aquel entonces a los argelinos, que asistió a las instituciones académicas de mayor prestigio en la colonia.
Su paso en la escuela secundaria lo marca profundamente. El sufrimiento de ser doblemente discriminado por su origen modesto, de clase popular, y por su origen étnico, lo predispone a involucrarse en los movimientos nacionalistas y liberales en los años 40, finales de los años 40 y principios de los 50. En el 1952, Zayat entra a la Escuela Normal de Maestros en la Busarea, que es la institución de mayor prestigio para los argelinos, la cual le ofrece una formación sólida que va a alimentar su activismo político. Después de haber sido aceptado y haberse inscrito en 1955 en una de las clases preparatorias en Francia que le hubiese permitido entrar en la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud, otra de las instituciones mayores, ya esta vez en la metrópolis, Zayat, en el 1956, apenas pasando 5 meses, decide de regresar a Argelia para continuar su activismo contra el colonialismo. En ese momento, en el 1956, estaban los debates del Frente de Liberación Nacional si hacía falta que los estudiantes fueran a la montaña para rebelarse o siguieran sus estudios. Si al igual que otros intelectuales de la época, provenientes de las colonias, con trayectorias biográficamente similares y deseosos de pensar una sociedad postcolonial, como lo fueron Frantz Fanon y Mouloud Ferraoun, si Zayat, como estos dos que acabo de mencionar, serán los estudiantes más destacados de sus clases, nunca cortarán con sus orígenes. Si Zayat, como Fanon y Ferraoun, creen en el potencial del conocimiento, no aspiran a seguir la trayectoria típica de los eruditos de su tiempo o en las miradas de las ciencias sociales de aquella época sobre los dominados, los colonizados. Ellos usarán el conocimiento como un instrumento de subversión de las desigualdades vividas en sus propios medios de origen. Y es precisamente el contexto de la Guerra de Liberación Argelina el que dará un significado decisivo a este proyecto. Recordemos brevemente un poco el contexto histórico de cómo el pueblo argelino decide el 1 de noviembre de 1954 poner fin a un sistema colonial instalado desde el 1830 y basado en la represión y segregación entre los argelinos llamados musulmanes y los franceses llamados europeos. Bajo el dominio colonial, la población argelina fue sometida a una expropiación masiva de tierras. Le fue prohibido el acceso al empleo público y a posiciones políticas hasta casi el final de la colonización. Fueron relegados a una escuela específica. Los salarios de 9 millones de argelinos fueron en promedio 20 veces más bajos que los de los europeos, los franceses en ese entonces. Y fue una población completamente sujeta a una nacionalidad sin ningún valor político o cívico. De ahí que desde el 1 de noviembre de 1954 los argelinos decidieron poner fin en una guerra que durará 8 años hasta 1962. Pero es en 1958 que el joven maestro, él en ese tiempo Zayat era un joven maestro de primaria en las periferias de Argel y seguía su activismo militante en los rangos nacionalistas, no en el FLN directamente. Y Zayat en el 1958 está haciendo estas dos carreras conjuntamente y decide de inscribirse en la Universidad de Argel. Y la Universidad de Argel hace un encuentro que va a ser determinante tanto para él como para su profesor, y su profesor es Pierre Bourdieu. Se trata de un encuentro entre dos personas que están profundamente conmocionados por las circunstancias de la guerra y rechazan el llamado ambos de la consagración académica. Primero vimos cómo Zayat en el 1956 decide de romper con una carrera que le hubiera podido abrir un campo dentro del ámbito académico, y Bourdieu en el 58 renuncia a una propuesta que le hace su director de tesis, Georges Canguilhem, para que se vuelva a Francia. En ese tiempo Bourdieu realizaba su servicio militar, y Bourdieu decide de quedarse en Argelia
de enseñar en la Facultad de Letras de la Facultad de Argel y de llevar una serie de estudios para comprender la sociedad argelina. Ambos están motivados, Bourdieu como Zayat, por la necesidad de sentirse útiles en el panorama político en el que viven. Ambos se encuentran y lo que los une en las clases, porque son clases de filosofía, es que Bourdieu trata de hacer cursos sobre la realidad que se está viviendo en esa época. Y ambos tienen, primero ambos tienen relaciones y trayectorias relativamente similares. Ambos vienen de la sociedad rural, ambos cursan por las mejores instituciones de un lado y otro, Bourdieu por la Escuela Normal Superior y Zayat por la Escuela Normal Superior de la Busarea. Ambos son discriminados, Bourdieu fue discriminado socialmente, Zayat fue doblemente discriminado también por su origen étnico, y ambos sí ven la necesidad de no quedarse los brazos cruzados y de actuar ante lo que está sucediendo para comprender un poco, más allá de las denuncias que habían en ese tiempo sobre la tortura que ejercía el ejército francés. Ambos querían conocer esta sociedad que estaba profundamente sacudida por el impacto del capitalismo que entraba en la economía tradicional y por el impacto de las políticas coloniales durante la guerra. En el momento de esta reunión, Bourdieu, de ambos en el 58, Bourdieu acaba de, aquí vemos a ambos, a Bourdieu como a Zayat, y en el momento de que ellos se encuentran, ellos dos, Bourdieu y Zayat, Bourdieu acaba de publicar este libro que está a su izquierda, después la traducción en inglés en el 61, Sociología de Argelia. En sí, este libro hacía una crítica, una doble crítica. Una primera crítica a los estudios de la corriente orientalista y de la llamada Escuela de Argel, que aducía un poco la cuestión del subdesarrollo a la propia cultura argelina, haciendo, por supuesto, abstracción de los mecanismos políticos que engendraron esa situación de precariedad. Incluso al final de este libro, Sociología de Argelia, Bourdieu enfatiza: si hay guerra en Argelia, fue declarada por la colonización varias décadas antes de la guerra, luego acelerada por la economía capitalista. Y por otro lado, este libro trata de hacer una crítica a los intelectuales que minimizan un poco los efectos de la colonización y que proponen su reforma sin transformar completamente su orden colonial. De modo que de esta manera la crítica un poco hacia los intelectuales conservadores y de centro ya estaba hecha. Sin embargo, la principal preocupación que va a llevar a Bourdieu y a Zayat a intercambiar mucho es romper con las teorías revolucionarias anticoloniales que a su entender no correspondían a las circunstancias complejas a las que ellos mismos estaban confrontados en Argelia. Vale recordar que esto tenía un sentido práctico para Zayat. Zayat seguía siendo un militante de la causa de la independencia, aunque no se aliaba aún con el FLN. Y cómo salir de la colonia. O sea, era una de las cuestiones principales. ¿Cómo nosotros podemos descolonizarnos más allá del fin de la colonia? Era una de las principales alternativas políticas y una de las principales cuestiones que ellos van a tratar de analizar para poder entender las condiciones de posibilidad que pueden permitir a los argelinos, más allá de la guerra, de descolonizarse. Y en ese aspecto es el segundo punto que voy a tratar. Zayat se posiciona en relación con la literatura anticolonial de la época, en particular la del filósofo y sociólogo nacido en Túnez, Albert Memmi. Albert Memmi, en el 1957, acaba de publicar su texto Retrato del colonizador, precedido por el Retrato del colonizado, prologado por Jean-Paul Sartre. Si Zayat adhiere a la posición de Albert Memmi sobre las relaciones de dominación instituidas por la situación colonial, es decir, la que conlleva a los colonos y a los colonizados a aceptar sus propias condiciones, Zayat revierte la lógica habitual de observar el colonialismo como un sistema global que aliena a las poblaciones
insistiendo más bien en la interiorización de las relaciones de dominación. En efecto, Zayat se opone a esta visión reductiva y homogeneizadora de los colonizadores y colonizados en la medida en que Albert Memmi niega la posibilidad, al menos para el colonizador, de descolonizarse. Este extracto de carta que les muestro aquí fue una carta de más de 24 páginas. Zayat escribía muchísimo. Que le escribe a Bourdieu del 7 al 8 de febrero, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y aquí Zayat un poco comienza a pensar un poco y a discutir estas teorías anticoloniales del momento. El punto para Zayat era, una vez más, tratar de entender un poco las condiciones sociales que puedan permitir la verdadera emancipación. Vamos a leer esta carta. Y aquí es donde encontramos a nuestros liberales. Me parece que en periodo de colonización es liberal aquel que rechaza aceptar la solución fácil, la respuesta ya sugerida por el pasado, por el entorno, por el cuerpo social, por la situación colonial. Aquí es donde ya no estoy de acuerdo con Memmi. Memmi condena al colonizador a permanecer a pesar de sí mismo y eternamente colonizador, a no poder salir de su condición, de su drama. Para Memmi, ni siquiera existe para el colonizador el radicalismo moral del cual tú, Bourdieu, me hablabas. El colonizador que se destruye a sí mismo, que se descoloniza, es negado. Confieso que tal vez sea por conveniencia personal que me niego a compartir este punto de vista, porque entonces Argelia nunca será Argelia, si los europeos que aquí están condenados a seguir siendo colonizadores y yo necesariamente a ser un colonizado. Los liberales son la oportunidad de Argelia. El liberal encarna para Zayat una de las figuras que dispone la reflexividad necesaria para emanciparse de sus propios mecanismos de dominación. Para él, ser un liberal es más que un asunto político o partidista. Recordemos que en aquel entonces él, que estaba como Bourdieu en los rangos de los liberales, que estaban por la independencia, no se aliaban con el FLN por una serie de razones, pero sí estaban por la independencia. Pero Zayat ve a los liberales más allá que un asunto partidista. Para él, ser liberal es una forma de ser en contra de la injusticia que requiere una conciencia clara y autocrítica sobre nuestras propias acciones. En otras palabras, son aquellos colonizadores y colonizados quienes reaccionan críticamente frente a lo que se experimenta como una necesidad de un lado y otro. Esta carta de Zayat del 1959 hace un llamado sobre la necesidad de una revolución colonial y social, y no simplemente de una revolución nacional. En otras palabras, no se trata de una propuesta normativa hacia un nuevo sistema político, sino más bien, y ahí está verdaderamente la revolución social que Zayat quiere realizar, es que se reestructuren las estructuras mismas de nuestro pensamiento, capaz de cuestionar nuestra participación en los modos de dominación. Luchar contra la colonización y sus miserias, dice Zayat a Bourdieu también en esta carta, luchar contra la colonización y sus miserias es en sí una lucha contra su propia sociedad, sus normas, sus representaciones morales, religiosas y legales. Es precisamente este proyecto de comprender científicamente las condiciones que pueden desencadenar un cambio social en el que Zayat y Bourdieu van a involucrarse. Asistimos de esta manera al nacimiento de un programa de investigación titulado La sociedad argelina y la guerra, elementos para una sociología de la revolución, que era en sí el título de un libro que Bourdieu y Zayat nunca pudieron terminar. Para ellos, no se trataba tanto de denunciar el poder que de más bien localizar la dominación. El medio para realizar esta misión fue hacer sociología en las montañas y barrios marginales de una Argelia devastada por la guerra. Aquí vemos a ambos. En su derecha está Zayat, es una foto de la época.
haciendo las encuestas, y Bourdieu también, esto es en Colo, que es en Kabilia, al este de Argelia, con su cámara fotográfica, la cual fue uno de los métodos que ellos van a tratar de implementar un poco para acercarse mucho más a la población. Y de ahí la originalidad del trabajo de ellos, primero en las condiciones en las que ellos lo hicieron, porque fueron los únicos con un conjunto de otros encuestadores que pertenecían de hecho al rango de los políticos de los liberales, que Zayat y Bourdieu van a encuestar en plena guerra, utilizando la etnografía principalmente, el método fotográfico, las estadísticas, entre otros. El estudio científico, esto es en 1959, o sea, ellos quieren llevar un poco esta reflexión que tenían un poco cuestionando esta literatura anticolonial, ellos la quieren probar ahora, pero en el trabajo de campo. Tratar de comprender prácticamente lo que representa, cómo podemos comprender las condiciones sociales de estos campesinos y obreros que están completamente enfrentados a una economía que no es la de ellos y a una guerra que completamente los coarta de sus condiciones habituales de vida. El estudio científico es para Zayat y Bourdieu un arma políticamente más poderosa porque va más allá de la simple revelación hecha en las denuncias de las atrocidades del ejército francés. De hecho, para Bourdieu y Zayat, el problema de la Argelia colonial en guerra no podía detenerse a una indignación moral o política. Si ambos reconocen la necesidad y el valor implicado por las denuncias de la tortura y de los crímenes cometidos por el ejército francés contra los argelinos, así como el reclamo hecho por estas voces anticoloniales del derecho a la insubordinación, que eran las dos preocupaciones principales de la voz anticolonial de ese entonces, Zayat y Bourdieu van a proceder de otra manera. Ambos proponen un trabajo mucho más modesto, casi silencioso, en las áreas rurales y urbanas de Argelia, para comprender las profundas tragedias de la guerra y la miseria social que sacude a las poblaciones argelinas. Con un grupo de investigadores argelinos y franceses, Bourdieu y Zayat son los únicos que realizan investigaciones exhaustivas en el momento en que la guerra causa más víctimas, del 59 al 62. Estudiarán los efectos de los desplazamientos de poblaciones rurales debidos a la guerra, la adaptación de las familias argelinas a la vivienda moderna, el impacto de la transición al capitalismo en la clase obrera y las transformaciones en los estilos de vida y el trabajo que daban hasta entonces sentido a sus vidas. Esos son los grandes ejes de las encuestas que ellos van a llevar a cabo, que de hecho solamente se publicaron dos grandes de esas encuestas. Primero, el desarraigo, que fue un poco sobre, que tuve el honor el privilegio de presentar para el público latinoamericano en español y que ojalá y se pueda traducir pronto al portugués. La otra encuesta fue Trabajo y Trabajadores en Argelia, que era un poquito más sobre el impacto que había para las clases proletarias urbanas de la entrada del capitalismo. Pero otras encuestas se realizaron que no fueron nunca publicadas. Estos trabajos de campos que le acabo de mencionar serán atravesados por una cuestión muy particular y una cuestión política de fondo que tenía una actualidad inminente en aquel entonces. ¿Cuáles son los medios y recursos necesarios para que esas poblaciones argelinas hagan frente al estado de precariedad y desesperanza en el que viven? Y para esto quiero presentar 3 puntos principales de esta gran innovación, de este gran proyecto que Bourdieu y Zayat van a atacarse. En sí, lo que les quiero presentar con estos 3 puntos es darle a entender a ustedes cómo las cuestiones científicas que ellos se hacían iban ante todo para responder a una cuestión política del momento, y vamos a ver esas 3 cuestiones políticas en los 3 ejemplos que voy a presentar. Primero, cómo hacer frente a la violencia del capitalismo. Una de las preguntas que Zayat y Bourdieu se hacen es efectivamente cómo las poblaciones rurales y urbanas
más vulnerables gestionan su adaptación al nuevo orden económico y social y qué condiciones son necesarias para trascender este presente. Este programa está en el centro de sus análisis sobre los cambios que sacuden al campesinado debido primero a las transformaciones producidas por los campos de reagrupamiento que objetivamente limitaban a los campesinos de su espacio, tiempo y trabajo. Recordemos que para el 1960, desde 1956, Francia emplea lo que llaman los campos de reagrupamiento, que no eran más que campos de concentración, donde para el 1960 3 millones de los 9 millones de argelinos están reagrupados en estos campos. El punto era tratar de cohibir que ellos pudieran aliarse a los rebeldes que estaban por la independencia. Pero efectivamente esto va a causar muchos trastornos sociales, económicos en esas poblaciones campesinas, y Bourdieu y Zayat quieren un poco entender lo que implican todos esos cambios, las repercusiones íntimas que implican esos cambios en estas poblaciones. Y por supuesto, el otro aspecto que van a analizar es la creciente inserción del capitalismo. Por ejemplo, ellos van a observar cómo el manejo de la agricultura durante las temporadas no productivas formaba parte de la vida social de los campesinos, mientras que la nueva economía lo llamaba tiempo muerto o desempleo. O cómo la transacción de bienes y servicios basados en la reciprocidad y la solidaridad desaparecían a favor de un cálculo de costos y beneficios que imponía el comercio. Es precisamente mediante la observación sobre cómo los obreros, trabajadores ocasionales, desempleados, se encuentran inmersos en una nueva economía sin las condiciones necesarias para su adaptación, mientras que su propia economía agraria se devaluaba gradualmente, que el concepto de hábitus va a forjarse poco a poco. El interés para Bourdieu y Zayat es combatir el etnocentrismo que caracterizaba las miradas de la ciencia económica y su sujeto racional, que discriminaban y estereotipaban los comportamientos de los campesinos argelinos como aquellos que no ven más allá del presente, que no tienen ninguna previsión, que están descuidados del futuro, para entender cuáles eran los recursos sociales, culturales y económicos necesarios para estas poblaciones adaptarse a esta nueva economía. Si Zayat y Bourdieu buscan comprender los medios necesarios para que los campesinos y trabajadores se adapten a la economía de mercado, también lo hacen para conocer la capacidad de sus acciones en el campo político. Zayat y Bourdieu van a sumergirse en el acalorado debate de la época para comprender el futuro de la situación colonial. Por lo tanto, una cuestión central de su trabajo de campo es conocer las condiciones de emergencia de la conciencia política. Ellos van a, convergen con, que es algo muy bonito que encontré en los archivos, ver de qué manera tanto Bourdieu como Zayat encuentran en la literatura del año 5 de la Revolución, libro formidable de Frantz Fanon, una fuente de inspiración para sus propios trabajos. Y ellos convergen con Fanon, ellos dos discuten, Bourdieu y Zayat, y dicen, mira, léete a Fanon y esto y que lo otro, el tipo sabe mucho. Y ellos convergen cuando consideran que la guerra de independencia nació de la humillación y la indignación contra el imperio. En otras palabras, hay razones sociológicas que han despertado al pueblo argelino contra la injusticia. Existen otros puntos de convergencia, como por ejemplo, como los mecanismos de desposesión que utiliza el colonialismo para completamente cambiar la vida y mantener dominado a la vida del colonizado, principalmente con los campos de reagrupamiento. Y otro punto de convergencia muy importante que tendrán con Fanon, incluso si la lectura de Sartre sobre Fanon lo obvia completamente, es la claridad que Fanon tiene sobre las relaciones de dominación de las élites locales, las cuales pueden ser y podían ser en ese entonces muy nocivas para la nueva Argelia independiente. Es decir, que el punto no era solamente enfocarse sobre el poder dominante colonial en esa época, sino sobre las relaciones de dominación. Sin embargo, los resultados de las investigaciones que
que Bourdieu y Zayat realizan en esos diferentes trabajos de campo que les mencionaba, permitieron a ambos un conocimiento informado y detallado sobre las posibles aspiraciones políticas de las masas argelinas durante la guerra y así contrarrestar las teorías desarrolladas en aquel momento por Sartre y en un capítulo por Fanon sobre el campesinado como la única fuerza revolucionaria. Según ellos, lo que ellos encuentran, Bourdieu y Zayat, en su trabajo de campo, los campesinos desarraigados o subproletarios de los barrios marginales, arrojados al nuevo mercado capitalista sin los medios necesarios para su adaptación, no tenían la capacidad racional de armar actitudes revolucionarias. Para Zayat y Bourdieu, estas categorías son potencialmente una fuerza de apoyo para la revolución, pero su acción se encontraba atrapada en las contradicciones específicas a sus condiciones de vida. No se trataba solamente de una cuestión del presente. A medida que el trabajo de campo avanzaba en Argelia, los jóvenes Zayat y Bourdieu notaron que la independencia no necesariamente implicaba emancipación. El temor de ver una élite reproduciendo el sistema colonial sin una colonia podría convertirse en una realidad. El objetivo entonces para ambos, político, no fue entonces deliberar subjetivamente y coyunturalmente lanzando grandes consignas a los campesinos y obreros argelinos, sino más bien de constituir un conocimiento capaz de proporcionar medios para cambiar sus condiciones objetivas de vida y así estar más preparados para exigir mejor sus derechos en una sociedad postcolonial. Finalmente, este trabajo trasciende los estudios que privilegiaban centrarse únicamente en situaciones de dominación social, dejando de lado los márgenes de maniobra y las estrategias posibles que los individuos adoptan para hacer frente a las incertidumbres de la vida cotidiana. Es precisamente porque Zayat y Bourdieu se centraron en analizar la participación de los dominados en las estructuras de dominación que pudieron abordar mejor el tema de la solidaridad y de la resistencia. De ahí la importancia capital de este trabajo en desvelar las nuevas formas de entreayuda y solidaridad, nacidas del sentimiento de vivir las mismas condiciones de miseria y enfrentar así mejor los desafíos de la vida cotidiana. Es en ese sentido que Zayat y Bourdieu, en el libro El desarraigo, nos recuerdan cómo un nuevo tipo de solidaridad tiende a desarrollarse, el cual reside no tanto sobre los lazos de parentesco, pero, como en los barrios marginados, sobre el sentimiento de compartir las mismas condiciones de existencia, sobre la conciencia de la miseria común y sobre la revuelta común contra esa miseria. La entreayuda ya no se inspira de los imperativos habituales. Esta solidaridad de los pobres, desigualmente desahuciados por el mismo desahucio, está desprendida del cuerpo de tradiciones que inspiraba la antigua solidaridad fundada sobre el sentimiento de fraternidad. La conciencia de compartir la misma suerte basta para fundar las relaciones semipersonales que se instauran en el café o en la plaza del pueblo. A la comunidad de experiencias se sustituye la experiencia de la comunidad. Esta perspectiva cruzada sobre diversos trabajos de campos que ambos conducen, como lo decía anteriormente, en las zonas rurales, urbanas y en los barrios marginados de Argel, es una gran revolución de este trabajo. A diferencia de muchos trabajos antropológicos que habían estudiado finamente y precisamente y magistralmente la socialización en las sociedades precapitalistas, Bourdieu y Zayat observaron la transición hacia una nueva economía capitalista. Esto les permitió revelar, y para mí este es un gran aspecto de este trabajo, el nuevo significado y uso de la lógica precapitalista que emplean obreros y campesinos en una economía de mercado para hacer frente a las exigencias de un circuito económico que los tiene al margen de la sociedad.
De este modo, revelan cómo, para cumplir con las nuevas exigencias y requisitos de un mercado impersonal y meramente utilitario como el capitalista, los campesinos y proletarios continúan modelando sus intercambios mediante el peso de sus relaciones sociales, de la confianza, de la respetabilidad, del honor. Excepto que esta vez estas instituciones sociales cobran un nuevo sentido de resistencia colectiva. Los campesinos recurren a estas formas precapitalistas, dicen ellos, como una especie de defensa colectiva contra un orden globalmente desfavorable. Este enfoque no solo les permitió identificar lo que era el mundo, sino que les ayudó más bien a comprender cómo otras formas de organización social y económica posibles resisten al modelo económico y político dominante. Para concluir, es un poquito extensa la conclusión. Bueno, para concluir, quiero recalcar que fueron circunstancias sociales y convicciones políticas las que llevaron a Zayat y a Bourdieu a liberar el conocimiento de los marcos de pensamiento y acción del imperio ante dos de sus manifestaciones más nefastas, como lo son la colonización y el capitalismo. Fueron cuestiones políticas y científicas las que los llevaron a contrarrestar un retrato simplista de la sociedad argelina y a desarrollar una posición anticolonial que vislumbrara de manera realista una nueva sociedad postcolonial. Esta historia continuó en la Francia postcolonial. Las prácticas resultantes de esta primera experiencia argelina distinguirán definitivamente el trabajo de Abdelmalek Zayat. No se puede, a mi parecer, entender el programa de investigación de un estudio conjunto de la emigración y de la inmigración sin esta obra fundadora en Argelia que lo familiarizó con la cuestión migratoria, analizada como consecuencia de la colonización que rompió y desposeyó las comunidades campesinas en Argelia, produciendo proletarios en Francia o para Francia. No podemos entender tampoco su análisis de las formas de legitimación temporal, económica y apolítica en la que se enmarca la vida de los inmigrantes sin restaurar los mecanismos políticos del imperio en su concesión de ciertos derechos esenciales, pero en su imposible reconocimiento de los derechos políticos. En realidad, para Zayat, la inmigración fue un punto de apoyo para continuar estudiando la colonización y su doble, el capitalismo, en otros momentos y en otros lugares, que continúan causando estragos en las poblaciones más vulnerables hoy día de nuestra tierra. Al mismo tiempo, es a través de la combinación de las dos experiencias en la cual Zayat se encontró, colonial y postcolonial, que Zayat concibió la inmigración como un hecho social total. Y sobre todo, que lo llevó a estudiar lo que el Estado no quería que pensáramos, que era la encarnación de sus modos de dominación y la posibilidad para transformarlos. Al compartir con ustedes el fundamento de esta gran obra, quise restituirle los medios mediante los cuales Zayat pensó el cambio social en el momento en el que se ejercían las formas más brutales de dominación. Sobre todo, mi interés ha sido hacer una invitación para continuar este trabajo ante el fuego mismo de nuestra era. Sobre todo, por su necesidad social ante el presente de nuestra región. En América Latina y el Caribe han sido históricamente marcadas por procesos de desarraigo y migración de sus poblaciones. Este fenómeno continúa provocando estragos en las categorías más vulnerables, afectadas por las guerras, los desastres naturales, la expansión de políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y un progresivo aislamiento del Estado social. Como también necesidad ante el presente, por las perspectivas analíticas originales que Zayat despliega para comprender lo que viven campesinos y obreros cuyos desplazamientos rompieron el sentido de sus vidas, sin olvidarnos lo que conlleva también la ausencia y a quienes se deja, como tampoco las repercusiones íntimas, tan difíciles de medir como dolorosas, en las vidas de tantos hombres, mujeres y niños
quienes migran por necesidad sin los medios de un mejor porvenir donde llegan. Es precisamente a estas experiencias desgarradoras que Sayat dedica su trabajo, tanto sobre la comprensión de las políticas que están a su origen, como sobre lo que implica íntimamente en los cotidianos de los inmigrantes. En tiempos de despolitización de las ciencias sociales y de un creciente academismo universitario que bloquea un poco las vías de transición del análisis científico a la acción política, el trabajo, a mi entender, y pensamiento de Sayat representan un recurso de conocimiento urgente para combatir los sufrimientos e injusticias de nuestro mundo. Gracias. Bem, muito obrigada. A gente fica até meio sem palavras, não é? Porque realmente você nos mostra, né, a dimensão da obra do Sayat, quer dizer, o compromisso dele com a sociedade argelina, né, com esses migrantes, que, se eu bem entendi, quer dizer, a hora que ele vai estudar o processo de migração, ele quer estudar muito mais, né? Ele quer mostrar que independência é diferente de emancipação, não é? Que é preciso ir muito além da guerra colonial, e o trabalho feito pelo Sayat, e na parceria com Bourdieu, na verdade, conduzem, não é, a essa politização da ciência, da sociologia, e a transformação, na verdade, não é, da ciência na melhor obra de subversão. Não é? Quer dizer, na verdade, é através da pesquisa, através da investigação, através do conhecimento da realidade, que é possível ir além. É possível entender as limitações da luta campesina, é possível superar as teorias coloniais, colonialistas, enfim, brilhante, eu só posso dizer isso. Realmente, a vontade que eu tenho é sair daqui e ler o Desarraigo, porque, de fato, você nos traz a dimensão política, a dimensão do Estado, que está presente na obra do Sayat, que esteve subjacente a todas as discussões aqui, e, realmente, a gente agradece que você nos tenha trazido essa dimensão e que você também tem explorado e aprofundado no seu trabalho. Tá bem? Então, muito obrigada. Realmente, você nos presenteou, não é, com mais essa dimensão, né, do trabalho do Sayat. Né? Bem, então, eu vou abrir o debate. Temos um tempinho razoável, né, Carlinhos? Eu vou pedir para as pessoas virem aqui à frente para que possa ser captado pela nossa transmissão. Quem quiser fazer pergunta, é só chegar aqui e se posicionar em frente à câmera, por gentileza. Não sejam tímidos, é uma pergunta. Um de cada vez, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta, então, muito obrigado, professora Amin. Eu sou Luiz Felipe, faço pós-doc aqui na PUC, sob a orientação da professora Lúcia. A minha pergunta, ela desloca um pouco o objeto de análise, porque eu gostaria de te ouvir sobre como é, para um pesquisador tão sensível e tão alicerçado na obra do Sayat, e para um pesquisador dominicano, analisar o seu próprio país num contexto de ser um dos destinos mais cruéis, mais difíceis para a migração haitiana, por exemplo. Então, em que medida a obra do Sayat é útil, é atual, para pensar todo o processo de resistência, de violência e de supressão da própria cidadania, da condição de apatridia que muitos haitianos passam desde 2013 na República Dominicana. Obrigado. Tu nome é Luiz. Obrigado, Luiz. Gracias por esa pregunta.
que es muy importante porque mientras yo hacía el trabajo, yo duré 5 años consultando los archivos personales de Zayat, adentrándome en su vida, haciendo entrevistas, porque fue alguien muy multifacético que no se limitó a la academia, sino que también estuvo muy ligado, aunque no lo hizo público, con muchos movimientos sociales, con la lucha de su pueblo argelino, con la lucha de los inmigrantes en exigir sus derechos, y que seguía viviendo en carne propia él también como inmigrante. Por eso era que el método biográfico que él va a analizar, de autoanálisis un poco, para hacer que el inmigrante pueda un poco desvelar un poco lo que escondía, que es un proceso difícil porque tú desvelas un poco lo que te llevó a emigrar y las mentiras que uno inhibe un poco para poder llegar a, como decía él, de las ilusiones del emigrado a la confrontación de una realidad. Es un poco todo ese proceso que a mí mismo me tocó vivir en carne propia. Yo vengo de República Dominicana, un país que ha sido marcado por las migraciones libanesas, Palestina, Siria, de las islas inglesas, San Kitts, San Nevis, y principalmente por la inmigración haitiana, y siempre yo estuve un poco sensible a la cuestión de por qué el rechazo a algunas poblaciones, no todas, siempre se ejerce una jerarquía de poblaciones, pero yo pienso que fue como Zayat también el hecho de estar confrontado yo mismo y ser racializado en Francia, lo que me permitió mucho más cuestionarme sobre las realidades sociales que vivían los inmigrantes en mi país. Y de ahí que la herramienta de Zayat me ha sido muy reveladora y muy actual en cada momento en que yo he hecho mis trabajos en investigaciones sobre la segunda generación de los argelinos en Francia, sobre los inmigrantes haitianos en República Dominicana y de sus hijos también, sobre las comunidades caribeñas también en Estados Unidos. Y para mí Zayat logró ver muy lejos y su trabajo sigue siendo muy actual porque él fue muy cercano a la gente. Su tipo de trabajo, yo en los archivos uno puede ver, primero en ese tiempo, quizá en los 70 no había computadora, y las retranscripciones de las entrevistas eran un cuaderno completo y era él mismo que la hacía. Y eran entrevistas que iban, donde él duraba más de 10 años con la gente. O sea, ustedes pueden encontrar, si ven un poco las diferentes entrevistas de Zayat, van a encontrar que en el 70 él analiza el inmigrante que se llama Abbas, y 20 años después, en La miseria del mundo, publica 2 textos y van a ver que coincide con la hija de Abbas. O sea, es algo que él sigue para poder un poco entender no solamente los sufrimientos del inmigrante, pero también de sus hijos y las contradicciones que implicaba el fenómeno migratorio. Y para mí siempre ha sido algo muy, muy chocante el hecho de ver toda la actualidad de su obra, de ver cuáles son los mecanismos que el Estado sigue utilizando para tratar de crear fronteras y límites entre nuestras relaciones sociales. Y eso efectivamente, analizando el caso de los haitianos cortadores de la caña de azúcar, de las haitianas cortadoras de la caña de azúcar, de sus hijos que fueron efectivamente desnacionalizados, nos muestra una vez más lo ilegítimo que es para los ojos del Estado, y cuando piensa que es alguien ilegítimo, como en este caso los hijos de inmigrantes, trata de arremeter de la manera más violenta. Y el interés de Zayat para mí es ver no solamente cómo esta violencia se ejerce del Estado hacia los ciudadanos, sino ver cómo nosotros todos interiorizamos y nos hacemos un poco cómplices de ese pensamiento de Estado. Y la revelación de Zayat, efectivamente, ese concepto de pensamiento de Estado que puede parecer para muchos de una manera algo abstracto, tiene su fundamento y sentido en muchas situaciones hoy día.
Y para mí es una herramienta verdaderamente útil para comprender, como yo decía, porque pensando en los inmigrantes, el Estado a través de los inmigrantes, ¿qué decía él? Esto nos ayuda un poco a entender un poco el funcionamiento mismo del Estado. Y si ustedes analizan un poco diferentes contextos históricos de cuando el Estado comienza a arremeter mucho con los inmigrantes, ustedes se van a dar cuenta que lo que viene después también con los nacionales es muy fuerte. Y entonces, todos esos tipos de herramientas yo pienso que nos son sumamente útiles para poder un poco pensar qué otras formas de acción se pueden llevar a cabo. Y si bien a veces los cambios sociales son muy mínimos, dado los procesos de dominación, yo pienso que el hecho de estar un poco consciente de lo que está realmente sucediendo, a pesar de que sea doloroso y a pesar de que uno pueda saber que uno es difícil cambiar de estatus social o de estado, pues nos ayuda por lo menos a entender un poquito y a llevar mejor nuestra vida, que ya es un gran paso. Mas ok? Então, por favor. Se apresenta, por favor. Soy Wilber Vilca López, de Bolivia, profesor Amin. Recuerdo que cuando estaba en la facultad había mucha crítica, debate en las conferencias, y uno decía: tú eres reformista, no, tú eres revisionista, eso no es marxismo, tú no estudiaste a partir del concepto de clase, tú no estudiaste el concepto de modos de producción. Entonces, ¿qué es eso? No estás haciendo una crítica al capitalismo. Me gustaría, profesor, que nos des un contexto. ¿Por qué Zayat optó a partir, no diríamos desechando esos conceptos que siempre han estado trillados en esa marea de marxistas, diríamos, porque tampoco eran marxistas? Me gustaría eso que nos contextualice, por favor. Gracias. Y gracias por esa buena pregunta que me permite efectivamente contextualizar un poco tanto la trayectoria de Bourdieu y Zayat, de su apropiación y cierta distancia con el análisis marxista, pero también del contexto de aquel entonces. Primero, era un contexto en las ciencias sociales difícil, en los años 50 y 60, en Francia en particular, donde son muchos aspectos. Primero, el marxismo en los años 40, 50, por una razón de contexto mucho más político, que hacía que rechazaba un poco el marxismo sin tener por qué hacerlo, se veía mucho del lado de los estalinistas. Digamos que esa puede ser una explicación un poquito política que a mi entender no tenía nada, pero en la escuela normal superior, por ejemplo, se rechazaban a muchos de aquellos que movilizaban en los análisis marxistas por esa razón. Segundo, del lado conservador, hubo una ola muy, muy fuerte en Francia, conservadora. Por ejemplo, la traducción del texto de Max Weber sobre el científico y el político. Hoy día ya hay estudios que demuestran muy bien cómo fue completamente distorsionada el concepto de neutralidad axiológica para un poco frenar el movimiento universitario que había de compromiso político y sobre todo de voces marxistas a deslegitimar un poco todo tipo de acción política desde la academia. Y eso era muy, muy fuerte en Francia en ese entonces, que llevaba un poco a marginalizar mucho más el tipo de utilizaciones de los análisis marxistas en los años 50 y principios de los 60.
Bourdieu y Sayat, ¿qué hacen ellos? Para mi entender, ellos no rechazan completamente el análisis marxista. Ellos, para mí, retoman y renuevan un poco, más allá de una cuestión de económica, cuando ellos están tratando de ver, por ejemplo, que es algo que Bourdieu va a hacer en su transición rápida con el análisis sobre los herederos y sobre la escuela, es solamente un año y algo después de su regreso de estas encuestas, porque él regresó en el 60 a Francia. Yo pienso que ellos son profundamente marxistas en su análisis, pero se distancian sobre el hecho de que ellos ven que la economía tiene su peso, pero no solamente. Ellos tratan de ver cómo lo político, lo cultural, por ejemplo, cuando ellos están tratando de analizar las cuestiones de la conciencia política, las condiciones de posibilidades que uno pueda tener una conciencia política. Ellos van, yo tengo los cuestionarios, ellos van y tratan de analizar un poco dónde se ha socializado, qué tipo de formación él ha tenido, si se ha ligado un poco con algunos sindicatos, etcétera, etcétera. O sea que ellos tratan de ver un poquito más allá de un análisis económico sin que les quite fuertemente, como yo mencioné, un poco la crítica desde una perspectiva marxista al sistema capitalista. Lo otro es que ellos tratan un poco de trascender, como lo vimos con Memmi, la idea de sistema como tal, y tratan de ver, lo que va con relación a lo que decía, la cuestión de la interiorización de las relaciones de poder. Es un poco el concepto de violencia simbólica que Bourdieu desarrolló años más tarde, donde ellos tratan de ver cómo uno se interioriza y encarna ese tipo de sistema. Y después, una de las principales cuestiones que ellos van a tratar de analizar es cuáles son los recursos, las disposiciones en términos bourdieusianos que nos permiten un poco trascender y ser reflexivos ante esos modos de dominación. Mais alguém? Por favor, Sidney. Creio que é mais uma curiosidade. Qual o reflexo da obra de Sayad em Argélia? Não parece-me que ele ha hablado mais para a França, para outros países, não? E para a Argélia, a universidade, a intelectualidade argelina, como ha recepcionado a obra de Sayad? No conozco esta fase. Okay. Bueno, este libro, por ejemplo, bueno, la misma trayectoria de Sayad lo muestra. Fue una decisión muy difícil de salir de Argelia en el 1963. El objetivo para Bourdieu y Sayad antes de que terminara la independencia era continuar las encuestas que ellos estaban realizando, crear incluso un centro de investigación en Argelia, que lo van a hacer durante un tiempo, no funciona, lo van a hacer después entre el 67 y el 70, no funciona por condición política. ¿En qué sentido? Ya para el 62, algunos textos que aparecen con la firma de Bourdieu comienzan un poco a cuestionar lo que Bourdieu, Sayad y Fanon iban viendo de queremos la independencia, pero vamos a ver qué va a pasar con las nuevas élites locales. O sea, que se dirigía hacia una nueva política, un nuevo sistema socialista que ellos apoyaban, pero decían tengamos cuidado con de qué manera se va a reapropiar esto. De manera que esas críticas y las críticas que este libro se terminó en el 62, en el 63 era un reporte científico. En el 63, Bourdieu le dice a Sayad, regresa a los campos argelinos para ver qué ha pasado desde la guerra. Ellos completan unos puntos y sobre todo hacen un último capítulo sobre una crítica al nuevo gobierno argelino de las políticas agrarias que ellos estaban llevando. Ellos decían, bueno, señores, ya hicimos una encuesta muy concreta y las políticas que ustedes están poniendo en marcha no funcionan con los campesinos. Y al contrario, lo que hace es que se convierte en una burocracia que puede llevar a mucha corrupción de parte del gobierno. Eso hizo de que esa crítica que está presente en el último capítulo, ellos se encontraran atrapados, Bourdieu y Sayad. ¿En qué sentido? De que Francia ya no quería escuchar más de una guerra que le dolió mucho
porque los argelinos la ganaron. Y Argelia no quería escuchar nuevas críticas. De modo de que este trabajo fue muy difícil de que pudiera subsistir, y de ahí fue mi interés, porque ustedes hacen un análisis, hay análisis bibliométricos sobre cuáles son los libros más citados de Zayat y Bourdieu, y el Desarraigo es uno de los que es menos citado porque el contexto histórico hizo que nos olvidáramos de ese contexto, de ese libro, a pesar de que fue el fundamento de las edades de la inmigración que Zayat va a analizar, a pesar de que fue el origen de los conceptos de Bourdieu sobre hábitos, sobre violencia simbólica, sobre el concepto de campo también. Hay otras cartas interesantísimas de cómo Bourdieu y Zayat tratan de analizar el concepto de campo en la práctica de las relaciones de honor. O sea que el contexto, a mi entender, influyó mucho para diluir un poco la existencia de este libro, no obstante, no para obviar la fuerza de todo este trabajo en los futuros análisis que Zayat va a hacer sobre la inmigración y sobre todo sobre las edades de la inmigración, que es el programa analítico de Zayat, nace y uno lo ve muy, muy claro en este libro y en las encuestas también que no fueron publicadas. Como yo decía también, la manera que él va a tratar de entender cómo el Estado trata a los indígenas en el periodo de la colonia y la condición inmigrante en la poscolonialidad, cómo él ve las relaciones de estrechas que existen entre los modos de mecanismo del Estado ante estas personas, hecho que es muy interesante de observar en el sentido de que en Francia hasta hace poco esa relación de colonización e inmigración era muy obviada. Y doloroso aún, hoy día, por eso es que estoy contento también de estar aquí, de ver un poco cómo ese pensamiento de Zayat va hoy día existiendo y teniendo más vida, porque en Francia durante mucho tiempo Zayat fue primero obviado en términos de carrera profesional, porque fue, a pesar de que él llegó en el 63 y tuvo apoyo de Claude Lévi-Strauss, de Bourdieu y de otros, nunca fue titularizado en el CNRS en el Centro de Investigación Científica hasta el 1977, lo que le permitió tener un poquito más de condiciones para él seguir haciendo su trabajo. O sea, era un trabajador incansable que trató de pensar, a pesar de todos los procesos de dominación, de otra forma y otros mundos posibles, siempre tratando de, con el conocimiento, combatir um pouco esses modos de dominação do Estado. Mais alguém? Bem, então, acho que podemos encerrar. Eu acho que a sua conferência foi um convite à leitura ou releitura do Desarraigo e de outras obras que foram aqui mencionadas, e vamos aguardar o seu livro, né, em fevereiro, então vamos acompanhar. E esta edição, que foi elaborada, feita, enfim, pelo Amin, é da Siglo XXI, tá? E está disponível para compra, uma edição recente, tá certo? E, enfim, eu acho que retransmito o seu convite, que está muito firme. Muito obrigada, viu, gente? Então, encerramos. Não sei se o Carlinhos quer fazer mais algum aviso.